Buenos días nuevamente, ya lo he dicho como 3 veces, pero nunca sobra desear el bien a todo el mundo. Así que aquí estamos y yo quiero que recibamos con un aplauso a esta gente maravillosa, que son en este orden el señor escritor Yusef El Maimuni, de ¿Qué diré el día de hoy? Aizata, editora de Yandé Editorial, y Diana, su compañera editora, que están muy prolíficas últimamente, están publicando a muchísima gente extraña por ahí. Entonces, esta obra, mira, quiero decirles que me he sorprendido muchísimo con la obra de Yusef El Maimuni, en esta lectura que me ha llevado a otra obra de él, y no les haré spoiler, en la que este personaje Bled, en una Barcelona de los años 80, en un universo onírico que conecta también con esa espiritualidad, entiende el mundo de una manera que es concreta, pero también muy compleja y diversa, porque encontré rasgos muy potentes, o sea, rasgos muy marcados de realismo mágico en esta obra. Y yo me enamoro del realismo mágico, no solamente porque soy del Caribe colombiano y porque atraviesa toda esta historia Gabriel García Márquez, que yo siempre he dicho que no hay que darle todo el mérito a Márquez porque Márquez nació después del realismo mágico, pero sí hay algo muy potente dentro de tu obra y yo creo que hay aquí una cosa que yo quiero resaltar, y es que tu novela atrapa, porque hay un tiempo liminal por defecto dentro de ella, en la que el escenario es un restaurante, en la que 3 personajes sin nombre, además, se encuentran, y me parece muy curioso, porque en una época en la que todo el mundo quiere definir lo que es, cómo se llama, de dónde viene, por qué, cómo nació, todo, tú optas por 3 personajes sin nombre que derivan en una conversación que parece no tener fin, que no tiene límites, que no se estrecha, sino que se ensancha. Es como el encuentro de 3 amigos que tienen mucho tiempo sin verte, y de repente te llaman y te dicen vamos a quedar, y tú bloqueas tu agenda para encontrarte allí, comer sabroso, beber y hablar. ¿Por qué sin nombre estos personajes de la obra? Hola, buenos días, y ante todo mil gracias por invitarme a la Filmic, y gracias a los asistentes y obviamente a las editoras por dar la oportunidad de… Perdón, ¿tiene quizá el cable? A las editoras por darme la oportunidad de publicar un libro nada fácil, ¿no? Y es un libro que realmente es complicado, que gusta a todo el mundo, ¿no? Precisamente por muchas cosas que ya has dicho, ¿no? Estamos acostumbrados a… Este micrófono está por aquí, como te paso este. ¿Esto ya está? Sí, vale. Como tú decías, estamos acostumbrados a un tipo de literatura que ya nos lo explica todo, ¿no? Que nos dicen dónde nació el personaje, cómo es, los rasgos, qué físico, qué le gusta, qué no le gusta. Bueno, con muchos detalles, ¿no? Y también estamos acostumbrados a novelas que estén ambientadas en un lugar muy concreto y que podamos reconocer los espacios y sentirnos identificados. Y a la vez nos gusta, ¿no? que realmente pues tenga como un inicio y un final, ¿no? Entonces aquí en realidad era de construir todo esto, ¿no? En realidad es una novela o un texto que lo que sí que pretende es que no nos fijemos tanto en los personajes, sino que nos fijemos en las ideas, ¿no? En las ideas que están diseminadas durante el texto, ¿no? Claro, es un… Tú hablas de realismo mágico, ¿no? Obviamente para mí leí a García Márquez con 14 años y me petó la cabeza. Cada año releo a Rulfo, ¿no? Luego, obviamente, ahí estos serían como los abanderados o los que todo el mundo conoce, pero obviamente luego hay otra literatura que también bebe del realismo mágico. Sobre todo la literatura árabe, ¿no? La literatura árabe que aquí no nos llega, ¿no? Y la literatura o los cuentos que a mí me explicaban cuando yo era pequeño. Entonces ha sido como una manera de homenajear también a esas voces o a esas obras que aquí no nos llegan, ¿no? Y plantear un tipo de obra que tiene que ver más con, pues bueno, con espacios como este, ¿no? De esas cosas que no estamos leyendo, ¿no? Hay algo importante dentro de esta obra, y me lo he anotado, ¿no? No es solamente lo que pasa en esa conversación,
no es solamente, sino lo en torno a la conversación, ese ecosistema, ese restaurante, ese camarero como que allí termina siendo, el restaurante en sí mismo es un personaje dentro de la obra, no es una cuestión apéndice de la obra, no es un personaje. Y a mí me interesa saber, cuando estabas en la construcción de cada uno de estos personajes, las identidades de ellas, de estas personas, están atravesadas un poco por múltiples identidades que tú habitas en tu imaginario, quizá. Sí, claro, para mí es un restaurante y a la vez es un espacio del Mediterráneo, ¿no? Sí. Durante todo el texto en ningún momento se dice en qué ciudad están, ¿no? No es importante, que sí que tiene su importancia. Tiene a la vez su importancia porque sí que son tres personajes que están inspirados en tres señoros, en tres escritores que yo he crecido con ellos. Son tres escritores que yo realmente admiro su literatura, pero no los admiro como personas, ¿no? O sea, es lo que la eterna discusión de si hemos de separar obra de autor o de autora, ¿no? Y en este caso era también, bueno, en la contraportada se dice, ¿no? Está inspirado en Tánger y sobre todo está debatiendo ese Tánger orientalista que tantas veces hemos leído, ¿no? Yo lo digo siempre, ¿no? Yo tengo como catalogadas unas 400 obras que en el título incluyen la palabra Tánger. De estas 400 obras, igual el 99% son de autores europeos o autores americanos, ¿no? Que pasan un fin de semana en Tánger y escriben su novela sobre Tánger. Y a la vez no traducimos a los tangerinos, ¿no? Entonces no hay intertextualidad. Entonces este texto me servía para desmontar estos mitos, ¿no? de estas literaturas que nos hacen creer que tienen la verdad cuando en realidad nos están explicando solo su verdad, ¿no? El tiempo en esta novela parece romperse y aquí hay una pregunta que yo configuré ahorita que venía en esa reflexión de Metro Parado, ¿no? Y decía, ¿qué papel juega el tiempo en la construcción de la identidad de estos personajes? Claro, la cuestión del tiempo, bueno, yo creo que no en todos los lugares se vive de la misma manera, ¿no? Tú decías, ¿no? En el Caribe, ¿no? Cuando las oportunidades que he podido estar en Latinoamérica, ¿no? O en el norte de África, sí que te das cuenta de que realmente la gente vive a otro ritmo, ¿no? Y que realmente las cuestiones vitales tienen una presencia que no es la que le damos aquí, ¿no? Aquí, bueno, en este mundo supuestamente del norte global, ¿no? Que nos hacen creer que siempre tenemos que estar ocupados y que todo lo que hacemos tiene su importancia, pues a la vez si lo comparas con otras sociedades ves que no es así. Entonces también era un poco, también, pues eso, ¿no? Plantear que tal y como vivimos aquí no tiene por qué ser la mejor manera, ¿no? Hay mucha poesía en esta obra también, es muy potente la poesía. Y en la página 65, 9 países. 9 países firman un tratado. Aquello era y no era una colonia, defensas, consolándome, borras las pisadas, las huellas de época, el antiguo mercado de bueyes se admira tu prestigio, los objetos que quedaron fuera de la maleta, la libertad viste tu ropa, y los imperios no tutelan antiguas ciudades, rueda la corona por el barranco y el sultán se conforma con unas parcelas de espaldas a la bahía, control marítimo, acuerdos y aranceles, portugueses y británicos primero, de camino al suroeste, piratas y turistas consentidos y en el astillero no se conoce descanso. Es muy política. Hay una reivindicación política constante, anticolonial, no sé si llamarla así, o contracolonial, contranarrando esa historia a través de una poesía que es muy potente y que no tiene una estructura hegemónica dentro del canon editorial en el que conoce Occidente, ¿no? ¿Por qué la poesía y no narrativa pura y dura? Claro, la idea original, antes de conocerlas o antes de sentarnos y hablar sobre la posibilidad de publicar, era escribir una obra de teatro y la idea era escribirla en castellano. Luego cuando nos conocimos y como la apuesta inicial era sobre todo darle voz a, bueno, a las personas racializadas que escriben en catalán, pues yo considero que depende del idioma que uses, el imaginario que construyes lo haces de diferente manera. No escribo de la misma manera si escribo en castellano, no escribo de la misma manera si escribo en catalán y obviamente no pienso de la misma manera si pienso en árabe, ¿no?
Entonces, deconstruí mi idea original y entonces dije, voy a mezclar géneros. De hecho, yo digo que es una no novela, una no dramaturgia y una no poesía. No digo que sea anti, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que le tengo como mucho respeto a la poesía y no me gustaría ponerme yo en mi boca que estos son poemas, ¿no? Me gusta que lo digan y obviamente no voy a rechazar que gente que lee lo comente, pero yo no lo diré, ¿no? Y entonces sí que es cierto que a mí lo que me interesaba era que la poesía me diese la oportunidad de hacer unos textos políticos, ¿no? Normalmente en la narración pues usas los personajes para transmitir ciertas ideas, ¿no? Y aquí era al revés. Yo quería que estas ideas postcoloniales, decoloniales y críticas y políticas, bueno, estuviesen con este formato. A su vez, pasa mucho con el tema colonial, ¿no? Se liberaron países, pero no se liberaron ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos siguieron sufriendo las mismas mierdas, ¿no? Entonces era como, bueno, ajustar, ¿no? Ajustar las tuercas a depende de qué movimientos de liberación, ¿no? Por eso también estos personajes basados en estos escritores también se pone en duda que cómo es que fueran muy activistas, ¿no? O muy no a la guerra, pero a la vez fueran pedófilos, a la vez fueran machistas, a la vez fueran, bueno, un montón de cosas que ahora no les perdonaríamos, ¿no? Sí, la identidad teatral, desde mi postura, indistintamente, yo como lectora me hago mi propia imagen, ¿no? También como editora y escritora, pero hay un lenguaje teatral ahí muy potente que no sería complejo de adaptar realmente a una obra en cualquier momento. Y yo creo que esta obra va encaminada a que pueda ser adaptada a las tablas porque tiene todas las papeletas. Yo como editora lo puedo decir, esta obra tiene todas las papeletas para ser adaptada a las tablas, ¿no? Y cuando yo hablo de ese lenguaje poético, no solamente lo encuentro explícitamente dentro de la página 65 de la obra, sino que yo me voy al capítulo Suena un hilo en la página 105 y este libro dice, por un altavoz suena un hilo de emisora de radio en italiano, por otro una emisora de radio en francés. En la otra punta suena la BBC, una radio sintoniza emisoras árabes hasta dar con Radio El Cairo. O sea, la búsqueda constante, yo no sé si es una cuestión buscada, o si te encontró a ti esa forma de escribir cuando estás deshilachando la narrativa de la historia, o si la poesía es algo inherente a la manera en la que tú escribes, porque acabas de decir que tú no escribes poesía de la misma manera en la que escribes narrativa, que como configuras una cosa de un lado y de otra a otra, pero aquí yo la veo muy marcada. Y si sigo, reportero, voz en off, no queda nadie, absolutamente ningún superviviente. Pasarán años, pasarán décadas, siglos y no encontraremos las palabras para describir este horror, este hedor. Así huele el infierno. Gracias. No, porque yo sí que intento, y en las anteriores novelas también, que aunque sea narrativa, sea muy lírica, ¿no? Que realmente tenga, no sé, ritmo, que suene bien al ser leído, que realmente nos guste, ¿no? Cómo fluye, ¿no? Y yo creo que esa prosa más lírica sí que la respeto mucho y la intento poner. A la vez, claro, es que no sé si sabría escribir de otra manera, ¿no? Creo que el texto tiene que ser tiene que ser como una canción que te invita a bailar, ¿no? O sea, es algo que te mueve y que te hace pensar sobre todo, ¿no? Y aquí llega un poema que me encantó de la página 83 y que me invitó a bailar. Huellas y relatos, huellas y falsos relatos, las desgracias y los santos, enigmático auditorio en tránsito, vuelven a ti desencadenando seductores rumores, pesadillas, femme fatal, la bautizaste una y mil veces, dominado por tu costumbre maléfica, la atracción del poder.
origen de la destrucción, recurrente peligro, condenando al alma a la asfixia, intimidando a la atrapada Saharazad. Por fin denuncia el Dios del tiempo tu condición, el desprestigio sobrevuela el nido, fugitivo caes en el jardín, manco y sin llaves chocas con raíces silenciosas, el viento azul, listo para la aventura te hunde, los 5 dedos no te protegen de los ojos grises, humillado en una habitación con ventanas tapiadas, petrificado bajo la ceniza, el horizonte y el azar te condenan al pozo y tu voz, vencido por la palabra traducida, vencido por la palabra traducida. Y ahí yo me enganché. Y dice, ha abortado en la noche horadada el viento enloquecido, secuestra tu fortuna. No les vamos a hacer más spoiler, ¿no? El tema del lenguaje es súper importante aquí y bailamos con esta poesía que es súper potente y que no nos saca de la órbita narrativa en la que viene el poemario. Y aquí voy a, antes de pasar a tus maravillosas editoras, que también son las mías, y es un honor, el proceso, hablas ahorita de esa postura lírica que intentas encontrar dentro de la poesía. Sabemos como escritores de poesía que a veces nos obsesionamos y no terminamos porque la escritura es algo que es infinito. Tú lo puedes reescribir y reescribir y reescribir y reescribir, pero hay un momento en el que tienes que comprometerte contigo misma y decir, ya voy a parar porque si no voy a llegar a Marte, ¿no? Entonces, si te obsesiona, o sea, no obsesiona, no creo que sea la palabra, pero si estás en la búsqueda constante de que eso sea lírico dentro de lo onírico que es tu obra, porque tu obra es muy onírica, es súper espiritual también, hay algo ahí muy espiritual y espirituoso que no es lo mismo. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Te comes mucho el coco? ¿Escribes por la noche, por la mañana? ¿Qué te inspiró a escribir esta obra? Wow, es que no, sí que es muy espiritual porque yo creo que sobre todo esta obra plantea 2 preguntas, cómo vivimos y cómo morimos, ¿no? Que es la pregunta de la filosofía universal, ¿no? O sea, entonces da igual que sea un filósofo árabe, un filósofo de origen chino, un filósofo occidental, que realmente yo creo que la gran filosofía se pregunta eso, qué significa vivir y qué significa morir, ¿no? Entonces eso sí que es como que está como muy presente para mí en todo el texto. ¿Cuál es el proceso? Pues mira, por ejemplo, los poemas, cada poema está inspirado en un texto académico. Yo escogía, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Está ambientada, supuestamente está ambientado en Tánger y sobre todo está ambientado en un Tánger que, bueno, todavía se vive, ¿no? Ese pasado colonial y ese pasado de cuando fue ciudad internacional. Entonces, creo que son 9 poemas, entonces escogí 9 textos académicos y de cada texto académico, que eran un tostón, ¿sabes? Que hablaban, pues yo qué sé, de cómo se construyó el puerto, ¿sabes? En el siglo XVII en Tánger, cómo fue la presencia política, ¿no? De las 9 potencias occidentales que controlaban la ciudad de Tánger. Bueno, diferentes textos de diferentes temas y de cada tema bueno, pues intenté sacar estos poemas, ¿no? Claro, es una cosa loca, porque no tienes por qué trabajar así, ¿no? Pero sí que yo creía que a la vez... o sea, yo creo que todos los libros no pueden faltar a la verdad, ¿no? O sea, tú puedes crear tu verdad, pero sí que cuando estás escribiendo de algo, pues eso, de algo colonial, de algo postcolonial, de esas personas que estuvieron allí, por eso el personaje de la mujer, por eso el personaje del jovencito, tiene que ser algo verosímil, tiene que ser algo que respire, que realmente estás trasladando o lo que tú crees, estás creyendo que trasladas ese sentir de esa población que está allí y que siempre ha sido invisibilizada, ¿no? Entonces, bueno, es jugar a... Hay muchas... Puedes escribir de muchas maneras también, ¿no? Y no hay un método que sea más válido que otro. Y a mí lo que sí que me sirve es crear mi diccionario imaginario, ¿no? De empaparme mucho o sea, bueno, lo que tú seguramente también harás, ¿no? Que antes de escribir tienes que leer, ¿no? Sí, y hoy estos días he leído bastante para la Filmic. Y bueno, voy a pasar a estas mujeres maravillosas, 2 jóvenes que se lanzaron al universo editorial en una ciudad que es tan compleja
pero a la vez tan hermosa en muchos aspectos y sobre todo cuando pasan estas cosas. Y yo les quiero preguntar, ¿qué pasó cuando vieron, cómo decidieron que iban a publicar esta obra? ¿La recibieron? Cuéntenme cómo fue el proceso, cómo descubrieron que esto era un descubrimiento. Bueno, nosotras ya admirábamos a Yousef El Maimouni por sus otras dos novelas, que una es la primera novela que habla de las tropas franquistas vistas desde la perspectiva del moro. Entonces, él está en Barcelona, habla catalán y escribe porque la novela le ha quedado fantástica en catalán y como nuestro proyecto justamente quería impulsar la literatura, no solamente los testimonios, no solamente el ensayo, sino también la literatura más creativa de este tipo de voces, pues fuimos a hablar con él tenía esta idea en la cabeza y le engañamos, le convencimos para que lo recondujera hacia donde hemos estado comentando. Que felicidades por la conversación porque me ha encantado, ojalá durara 1 hora más, lo has enfocado súper bien, Kini, me encanta. Y no sé, sería esto, ¿no? Impulsar su voz y él ha respondido súper bien. Y Aissata, ¿cómo está respondiendo el público a qué diré el día de hoy? Pues es interesante porque sacamos el catalán en septiembre y el castellano hace un mes. Y en catalán es guay porque cuando hay conversaciones alrededor del libro es como que la gente puede conectar más fácilmente con el contenido. Yousef siempre dice de que es un libro no comercial, ¿no? Y que es difícil de que la gente lo entienda o le guste, pero yo creo que es un libro que si te interesa un poco, ¿no? Temas más literarios tipo la separación entre la obra y el autor o cómo podemos cuestionar figuras consagradas de escritores súper famosos desde nuestros tiempos, creo que puede ser interesante y que la recepción de hecho en catalán ha sido muy buena ahora que hemos podido hacer un poco de números también. Ustedes van ampliando el catálogo, van experimentando como editor, eso es un termómetro súper potente. Supongo que va el barco y dicen, bueno, ahora debiéramos virar un poco hacia aquí. El eslogan de esta feria es ¿qué historias no estás leyendo? ¿Qué pasa? No, no lo voy a formular así. Me voy a devolver y ahora me aparco y pienso. ¿Por qué como editoras creen que nosotras, el público, debe leer esta obra? A ver, creo que este proyecto parte ya desde una perspectiva y de un interés y una preocupación personal nuestra de Aissata y Diana como personas y hemos decidido hacer el proyecto, editar voces como Yousef El Maimouni o Atekini, que es nuestra próxima novedad también, porque nosotras tenemos la inquietud de leerlo y hemos decidido que el resto de personas también, ¿no? Porque al final estamos en un mundo inundado de novedades, de producción, es un producto de mercado el libro y poder impulsar y que estos libros lleguen a las librerías y no solamente en espacios como la Filmic, que son súper necesarios, sino cualquier día de la vida poder ir a la librería y encontrarte un libro así, era la decisión de editarlo, ¿no? Y el por qué deberían leerlo, pues porque ha pasado mucho tiempo sin que tengamos acceso a este tipo de libro y sin que la gente que escribe creyera que podía escribir también y que sería de interés. Y yo diría también porque Yousef es un gran autor y escritor. Como has leído antes, la poesía es súper bonita, el texto es súper lírico, se lee súper bien. Hay momentos muy guays, o sea, el proceso de leer es muy divertido para mí personalmente y creo que también lo fue. Sí, y creo que la gente se lo pasará bien leyendo este libro y además es cortito, así que entra fácil. Yousef, gracias por escribir este libro, gracias por esta historia maravillosa que sin dejar de estar atravesada por nuestras identidades migrantes, racializadas, desde el punto de vista de lectora, de la historia, de lo colonial, de lo que constantemente estamos contrarrestando, no te aleja absolutamente de lo maravilloso y potente escritor y tan político que eres. Y ahora yo te pregunto, ¿qué historias nos están leyendo en Barcelona? Bueno, yo siempre lo digo, la tercera lengua más hablada del mundo es el árabe
y en España no se traduce el árabe. O sea, cada año se publican 90.000 libros, se publican 90.000 libros en España. De esos 90.000, 30.000 son traducciones, 30.000 ejemplares, o sea, 30.000 títulos. De esos 30.000 títulos, solo 30 libros, y no hablo solo de narrativa, hablo de cualquier género, provienen del árabe. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que realmente esas voces, ¿sabes? Nos gusta mucho hablar del mundo árabe, pero no nos gusta que los árabes nos hablen de ese mundo. Entonces yo creo que eso no lo estamos leyendo. Y si eso lo trasladamos al catalán, porque estoy hablando del Estado, en el Estado se publican 90.000 libros, pues en catalán cada año igual se publican 2, 3 libros que vienen del árabe. Entonces, claro, o sea, todo el día noticias del mundo árabe, todo el día hablamos de los árabes, de la geopolítica, bla, 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 lo que tú quieras, pero textos originales en árabe no están llegando a España. Entonces, se traduce más del neerlandés, ¿sabes? O sea, del holandés, ¿vale? O sea, que no tengo nada contra los daneses, no tengo nada contra los holandeses, ni mucho menos, pero se traduce más, o sea, que son 5 millones de hablantes, 6 millones de hablantes, que del árabe. O sea, y del árabe en todas sus variantes, ¿eh? Entendemos que el árabe es estándar. Pues entonces, claro, no estamos leyendo esas voces. ¿Qué te falta por decirle a tu público hoy? ¿Qué quisieras contarle? Gracias. Yo sí que defiendo que los libros no nos tienen que gustar, los libros nos tienen que enseñar algo, ¿no? O sea, vivimos en ese rollo de me gustas, ¿no? Y de consumir, ¿no? Y que parezca que el libro me gusta o no me gusta y nos quedamos con esa lectura. Yo creo que yo leo un montón de libros que igual no me gustan, pero sí que busco encontrar algo en ese libro que me ayude a mí, no sé, a seguir con mis teorías o a aprender cosas que de otra manera no las aprendería. Muchas gracias por venir a la Filmic, muchas gracias Yandé Editorial por poner en el centro historias que la gente no está leyendo porque le nazca, sino casi porque toca obligarles a veces, ¿no? Decirles, aquí estamos, no queremos que nos pongas una estatua ni nada, sino que te acerques un poquito, que aproximes la mirada hacia aquí para desconstruir un poco esa obsesión que tienes con lo blanco, con lo tan blanco, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por venir. Esta obra no se la pueden perder, están las compañeras de Yandé Editorial ahí dentro, tenemos la versión en castellano y en catalán, y yo pido un aplauso a Yousef El Maimouni, que diré el día de hoy.